Formas bilineales. Claro, estábamos en formas bilineales. ¿Pero en qué fue lo último que quedamos? Espérenme, no me acuerdo muy bien. Ah, bueno, estábamos estudiando el espacio de formas bilineales, pues claro, habíamos visto que ese espacio es de dimensión n cuadrado, ¿no? Este espacio, el de las bilineales, de B cruz B con coeficiente en K, este era un espacio que era isomorfo a las matrices cuadradas, ¿no? Por lo tanto, era un espacio de dimensión n cuadrado. Naturalmente, porque, bueno, déjenme hacer un símil. Naturalmente, porque este espacio además va a ser isomorfo al B cruz B. Que el B cruz B, si el B es de dimensión n, el B cruz B es de dimensión n cuadrado también, pues. ¿O no? No, nada que ver, ¿por qué estoy diciendo? No, eso no es cierto. Mentira. Ignoren eso último, eso no es verdad. Ya, bueno, pero es isomorfo al de las matrices de orden n, entonces n cuadrado. Vale, y vimos una base, ¿cierto? Construcción de una base. Si tú tenías una base del espacio V, podíamos construir la base dual, que era una base del V estrella, y desde ahí construíamos una base para el espacio de formas bilineales, ¿sí? Era como una extensión natural desde una base dada en el V. Ya, eso es lo que habíamos quedado. Ya, les recuerdo que además en el libro, vuelvo a insistir lo mismo, en el libro lo notan así como L de B, B, K, ya, el espacio de formas bilineales. Listo. Ahora, hay una cosa que tienes que tener en mente, voy a borrar, que como yo le había dicho, esta cuestión, hay una función aquí natural que hace este isomorfismo, que es tomar una forma bilineal y se la asociáis a la matriz asociada a la forma bilineal, ¿cierto? En una base fija. ¿Ya? Para una base fija del espacio V, tú podías hacer esa... ¿Se acuerdan que esta matriz asociada era única? Existe y es única. ¿Y cómo se definía? Con las evaluaciones de la F en los vectores de la base B. Ya. Entonces, la pregunta natural que ocurre es, naturalmente, pues, ¿qué pasa si cambio la base? ¿Sí? Pues si elijo otra base. ¿Qué pasa si elijo otra base? Voy a tener otro isomorfismo, ¿cierto? Pero esos dos isomorfismos tienen que ser compatibles de alguna manera. Ya, eso es lo que vamos a plantear ahora. En realidad es como, bueno, si tenía una matriz asociada en una base, ¿qué pasa si ahora la miro en otra base? Que es lo mismo que uno hace con las transformaciones lineales, pues y eso da pie a algo que se llama, justamente algo que se llama la matriz cambio de base. ¿Ya? Ese mismo fenómeno ocurre acá, pues de hecho es totalmente análogo. Veamos ese fenómeno entonces. Voy a borrar esto. Entonces, imagínate que tenemos un espacio vectorial. ¿Me avisan si el plumón no se ve bien, por favor? Tenía un espacio vectorial y vamos a tener dos bases. Con B, dos bases, B1 hasta Bn y otra base B'. B1' hasta Bn'. Dos bases. Ya. Tenía un espacio con dos bases. Bueno, y tomamos una, por supuesto que está fijada una F forma bilineal. Ya, esos son todos los ingredientes básicos. No sé si seré solo yo, pero se ve como muy brillante. A De ver. repente. Déjame ver si este plumón está mejor. Bueno, me avisáis, por fin. Entonces ya tenemos las condiciones básicas, los ingredientes fundamentales, la forma bilineal. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con respecto a
cómo se relacionan estas dos cosas, po. La FB y la otra, la FB'. ¿Cómo se relacionan entre sí? Esa es la pregunta. Ya. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mira, toma primero, sea V, vamos a tomar un vector cualquiera en el espacio. Sea V en vez de cualquiera. Ya. Entonces, nosotros sabemos que esto se puede hacer siempre, ¿ya? Que las coordenadas del vector en una base se pueden escribir como las coordenadas del otro. O sea, me refiero en otra base. ¿Ya? Tú puedes hacer eso, como pasarte de unas coordenadas a otras, pero tiene que aparecer una matriz aquí, una matriz P. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Eso, bueno, eso del curso de álgebra lineal anterior. Las coordenadas se pueden así como... ¿Cómo decirlo? Eso es precisamente el fenómeno del cambio de base. Pasarte de las coordenadas de una base a la otra. Y aparece esta matriz P que es, de hecho se llama así, matriz cambio de base. Y recuerden que esta matriz P es una matriz invertible. Ya eso es lo único que tienen que saber por el momento. Es una matriz de n por n que es invertible. Y esto siempre se podía hacer. ¿Ya? ¿Recuerden eso? Esa matriz de hecho existe y es única. Notemos aquí con P, matriz de n por n, invertible. Ya. Eso se puede hacer para cualquier vector V. Entonces, en otras palabras, en otros términos, lo que esto significa, si tú desglosas esta igualdad de acá abajo, en otras palabras, es que en otras palabras, esta matriz P se puede definir así. BJ' igual a esta sumatoria de los P y J de I. Es de igual 1 hasta N. ¿Ya? En otras palabras, si tú desglosas esta igualdad que está acá abajo, no me voy a dar ese trabajo, pero si tú lo desglosáis lo que está acá abajo, por definición tú escribís la columna, multiplicáis la matriz por esta matriz columna, y así toda la igualdad que corresponde te va a aparecer esta sumatoria. ¿Ya? Te va a aparecer que los escalares tienen que coincidir, entonces vaya a llegar a una determinación respecto de las bases, ¿ya? Entonces, la base, esta es la base B y esta es la base B', como que te podéis pasar de una base a la otra así, con esta matriz P. Y estos P y J son los coeficientes de la matriz P. Bien, entonces, con esta información, ya que por el momento lo único que hemos hecho es aplicar la matriz cambio de base, pero en los vectores. ¿Ya? En los vectores. Y ahora vamos a apropiarnos de eso para ver qué pasa con las formas bilineales. Entonces, así. Entonces, luego, si tú tomas cualquier V y W en el V, cualquier VW en el V, mira qué es lo que pasa si hace esto. F de B, W. F de B, W. Como hemos visto, la matriz asociada satisfacía lo siguiente, ¿se acuerdan? Era las coordenadas del primer vector traspuesto por la matriz asociada por las coordenadas del otro vector. Me faltó acá, B y B. Eso lo vimos hace, no sé, como un par de clases atrás. ¿Ya? La matriz, o sea, la forma bilineal se podía escribir así, como X, A, I, ¿cierto? X traspuesta por A por I. ¿Ya? La X traspuesto era las coordenadas del primer vector
La A era la matriz asociada y el otro, la I, era las coordenadas del segundo vector. ¿Bien? Ya. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de anotar antes, que estaba acá abajo y que lo borré, estos vectores, estas matrices, columnas, se pueden reescribir en términos de la matriz P. ¿Ya? Se pueden reescribir en términos de la matriz P. Porque como estaba escrito antes, estas coordenadas se pueden hacer el cambio de base a la matriz B'. Si tú lo cambias a la base B', te va a aparecer P por las coordenadas del vector B en la base B', todo esto transpuesto. Bien. Esta matriz asociada a la F es la misma matriz asociada a la F. Y las otras coordenadas de este vector también, pues P por las coordenadas en la base B'. Ya. ¿Está bien? Eso es por lo que escribimos hace un rato y lo borré. Perfecto, entonces, ya lo único que hice fue apropiarme del cambio de base de aquí y del cambio de base de acá. Voy a seguir más arriba para ocuparme el espacio de acá. Continúo aquí. Entonces, ahora no es nada más que, fíjate, me aprovecho aquí que, bueno, tengo una multiplicación de una matriz n por n por una matriz columna traspuesto. Entonces, se me da vuelta con la transposición y va a quedar así. Las coordenadas de la base del V en la base B', multiplicado aquí se te van a dar vuelta. Entonces los voy a agrupar así. Fíjate, los voy a agrupar así como P traspuesto por F en B por P. Y bueno, va a quedar la otra cuestión que es las coordenadas del W en la base B'. ¿Bien? Va a quedar eso. ¿Y qué se concluye con eso? ¿Qué se concluye con eso? Ya estamos listos en realidad. Esto era exactamente lo mismo. Esto era F de B, W. Al final lo pudimos escribir así. ¿Qué se concluye con eso? Al final se va a concluir que, fíjate, la forma bilineal en los vectores B, W, por definición de la matriz asociada en la base B', esta matriz de acá tiene que ser la matriz asociada en la base B', es por la unicidad y por definición. Entonces, por la unicidad de esta matriz en la base B', necesariamente vas a tener una igualdad. Y esa es la igualdad que estábamos buscando. ¿Cómo se relacionan las dos matrices de representación? Así. La matriz de representación en la base B' va a ser una cosa así como P traspuesto por la matriz en esta otra base por P. ¿Ok? Eso es lo que pasa cuando tú te pasáis de una base a otra. No es nada más que eso, es como que aparece en la matriz cambio de base y te va a aparecer este juego, te aparece el P y el P traspuesto. P y P traspuesto. ¿Ya? En algunos otros lados, ustedes se recordarán del álgebra lineal, es típico que aparece este P, pero acá aparece un P a la menos 1. Aparece P a la menos 1 por A por P. Ese es un juego reclásico, que se llama conjugación, de hecho. Acá aparece un P traspuesto. No es muy diferente tampoco. ¿Cacharon entonces? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda con eso? Todo bien. Ya, bueno. Me perdí un poco, disculpa. Dime. Ya, en esa última igualdad del F, la base B'. Esto. Sí, ese F, ¿de dónde era? Disculpa, Mira. se me ñe. Mira. La forma bilineal la tenemos fijada al principio, ¿cierto?
Tenemos la forma bilineal y tenemos dos bases, la B y la B'. Ya. ¿Qué fue lo que hicimos? Dedujimos que F en BW, cualquier BW, se puede escribir así. ¿Ya? Bueno, con los argumentos llegamos a eso. Ahora, la matriz de representación de la forma bilineal en la base B', esta matriz de acá tiene que satisfacer lo siguiente, que F de B, W, lo voy a escribir acá con azul, tiene que ser las coordenadas de la base B, o sea, del primer vector en la base B', multiplicado por la matriz de representación en la base B', por las coordenadas del otro vector en la base B'. Y acá me faltó un traspuesto. Esto era por definición, lo que vimos de la matriz de representación, se te tenía que escribir así. Y ¿cachai que llegamos a lo mismo? Acá me faltó una traspuesta. Ahí sí. Llegáis a lo mismo que está acá. ¿Cachai? La diferencia es que, mira, tenía el B traspuesto B', B traspuesto B'. Tenía el W, tenía el W. Entonces, este loquito de aquí tiene que ser igual a ese, porque la representación es única. ¿Cachai? Por eso se hace esa igualdad. Y ahí se deduce esa cuestión de ahí. Ya, vale. Ya. Eso. Voy a borrar entonces esto que escribí recién. No, todavía no. Todavía no lo borro. Ya. Eso es lo que pasa con respecto al cambio de base. Bueno, eso era una cosa que... en realidad eso es como una observación, ¿ya? Pero es como una observación que, bueno, yo tampoco le voy a dar tanto énfasis a esa observación, pero sí que es importante cuando tú haces el análogo y lo comparáis con la matriz de representación de las transformaciones lineales. En el tema de las transformaciones lineales también ocurre lo mismo, aparecen las matrices de cambio de base y es como hacer el análogo. Bien, ya. Bueno, eso era como una observación, insisto. De hecho, esto entrega cierta información relevante. Por ejemplo, mira, esto es un fenómeno general. Voy a borrar todo. Voy a borrar todo. Mira. Mira, quiero que observen lo siguiente. Vamos a hacer un análogo del álgebra lineal 1. ¿Ya? Cuando tú tenías una transformación lineal que va de un B en W, en realidad lo mismo de dónde a dónde. Cuando tú tienes una transformación lineal, tú puedes definir el determinante de una transformación lineal. ¿Se acuerdan de eso? No solo el determinante de una matriz, sino que derechamente puedes definir el determinante de una transformación lineal. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron en algún momento? Yo no me acuerdo. No sé, Lucas, Pablo. Bueno. ¿Cómo? Estaba pendiente de otra cosa. Si es que les hablaron de lo que se entiende por el determinante de una transformación lineal, no de una matriz, sino de una transformación. No. Ya no importa. No. Vale, les voy a hacer este comentario para que cachen qué es lo que va a pasar ahora, ya para cuando lo traspasemos a formas bilineales. Esto es análogo a lo que pasa aquí en el álgebra lineal 1, ya esto, si no lo vieron no importa, vamos a verlo ahora. Así como un recuerdo. Mira. A ver, calmado. Vamos a hacerlo para endomorfismo mejor para que quede más claro. ¿Sí o no? Sí. Ya. Imagínate que tienes una transformación que va de B en B. Ya, transformación lineal, que va de B en B. Imagínate que tenías una base de base. Ya tomáis una base fija de B.
¿Bien? Ya, tú puedes entonces considerar, esto es una transformación lineal. Tú puedes considerar entonces la matriz asociada a la transformación en la base B, ¿no es cierto? Y esta va a ser una matriz cuadrada. Si es que el B es de dimensión n, esta matriz va a ser de n por n. ¿Ya? Esto va a ser entonces una matriz de n por n. Es una matriz cuadradita. A esa matriz tú le puedes calcular el determinante. ¿Bien? Entonces, si tú calculáis el determinante de esta matriz, te va a dar un número. ¿Ya? Recordemos, el determinante era un número que se le puede asociar a todas las matrices, ¿cierto? A las matrices cuadradas. Ya. Bien. Ahora, este determinante, si tú dejáis, la transformación está fija. Piensa que este es un objeto que está fijado desde el comienzo para un espacio que también está fijado. Si tú miráis el determinante de esta matriz, va a ser una función que depende de la base B, ¿cachai? ¿Sí? Si tú tomáis otra base B y miráis la matriz asociada, va a haber otro determinante, ¿sí o no? Porque va a ser otra matriz asociada y calculáis otro determinante. ¿Ya? Si tomáis otra base B', va a haber otro determinante, ¿sí? Naturalmente. Ahora, ¿cuál es el fenómeno que ocurre? Recuérdense esto. Que si tú tomas dos bases, voy a anotarlo con color azul, creo que ese es mi mejor plumón. Tomáis otra base B', también otra base de B. Entonces, las matrices asociadas estaban súper relacionadas entre sí. ¿Ya? La matriz asociada a la transformación B', esto análogo a lo que estamos viendo con las formas bilineales, pues una cosa así, como P a la menos 1 por T en la base B por P. Ya, no sé si se acuerdan de eso, pero ese es el fenómeno que ocurre cuando tú haces un cambio de base entre las matrices. ¿Ya? La matriz asociada a la B y la matriz asociada a la B'. Aparece esta expresión, aparece también una matriz cambio de base, pero aparece el P a la menos 1 por la matriz por P. A diferencia de las formas bilineales que aparece el P traspuesto. ¿Ya? Ya, ¿por qué saco esto a colación? Primero porque se parece caleta a lo que estamos viendo en formas bilineales. ¿Está de acuerdo que se parece caleta? Aparece una P y es súper similar. Pero la cosa es que cuando tú miráis el determinante, entonces, si tú miras el determinante en la matriz asociada a la base B', si tú miras el determinante asociado a la base B', bueno, va a ser el determinante de esto, ¿ya? De lo que está acá al lado derecho. Y calcula tú, ¿cuánto vale el determinante de esto que está aquí al lado derecho? ¿Aló? Sí, sí. Sí. Mira, si tú quieres calcular, bueno, para calcular el determinante de esto que está a la izquierda, calcula el determinante por igualdad a lo que está al lado derecho. Y ahora, por las propiedades del determinante, calcular este de aquí es re fácil, porque recuérdense que el determinante es multiplicativo. ¿Ya? El determinante es multiplicativo. Lo que significa que calcular el determinante de esto es el determinante de P a la menos 1 por el determinante de la matriz en la base B por el determinante, no me alcanza el brazo, por el determinante de P. ¿Ya? El determinante es una función multiplicativa, entonces pasa eso. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, sí. Yo lo que estaba mirando era ver si había alguna relación con diagonalización por las matrices P y P a la menos 1. Ah, ya, y Y de hecho sí, también tiene que ver con eso. me estaba dando vueltas como por ahí, pero sí. Después moví podéis mover el determinante de P a la menos 1 juntarlo con el de P, po. Eso, claro. Claro, porque el determinante del P a la menos 1, ese menos 1 lo puedes sacar afuera también, claro. Porque el determinante de P a la menos 1 es
el determinante de P a la menos 1, ¿cierto? También pasa eso. El determinante también tenía esa gracia. ¿Cachai? Que el menos 1 sale para afuera, entonces se va a cancelar con el de allá. Y al final te va a quedar simplemente el otro determinante, el determinante de la matriz en la base B. ¿Se entendió eso? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya, por propiedad del determinante pasa eso. Ya, pues ¿cuál es la gracia? ¿Por qué le muestro esto? Porque mira, independiente de cuál es la base, ¿cachai? Concluimos que el determinante de las matrices asociadas es el mismo. Y eso es para cualquier base que tú te tomes. Las matrices asociadas tienen el mismo determinante, ¿cachai? Eso es lo que llamamos en matemáticas que es un invariante. Es un invariante. El determinante es un invariante de acuerdo a la base. ¿Ya? Eso permite definir el determinante de la matriz de la transformación T. ¿Ya? Cuando te hablan de que te dicen el determinante de una transformación lineal, es por esto. Porque el determinante está bien definido independiente de la base que tú tomes. Entonces, desde aquí se define entonces el concepto de el determinante de T. ¿Bien? ¿Ya? Esa es la mano, porque el determinante entonces es una cosa que es invariante de acuerdo a la base que tú escojas. ¿Ya? Eso es importante y quiero que lo tengan en mente, porque ahora vamos a ver qué ocurre cuando pasamos a bilineales ahora. Entonces, mire, voy a hacer pequeñas, ligeras modificaciones a lo que está escrito aquí. Entonces, voy a hacer ligeras modificaciones. En vez de una transformación lineal, va a ser una forma bilineal, que por lo tanto va de B cruz B en K. Esta es una forma bilineal. Lo mismo de antes, tenemos una base del B, tenemos otra base B' del B, y por lo que hemos visto recién, pasa esto de ahora. La F en la base B', acá es P de P a la menos 1 es P traspuesto, y acá es B', F en la base B. Ya, estoy haciendo ligeras modificaciones del asunto. Ya, borro todo. La pregunta es, ¿será que podemos hacer el mismo arreglo y deducir que se puede definir el determinante de una forma bilineal? ¿Se puede hacer eso o no? ¿Será que el determinante depende de la base o no depende de la base? Pregúntese eso. Repito la pregunta, ¿será que el determinante depende de la base que yo escojo o no? ¿Será que podemos deducir que es un invariante de acuerdo a la base? O quizás sí es que es variante. Tenemos que ver esta ecuación de acá, tal cual como lo hicimos antes, para las transformaciones lineales. Bueno, la respuesta es que en este caso sí depende de la base, pues no es invariante, no lo es. ¿Ya? ¿Y por qué no? Porque en el caso anterior aparecía un P a la menos 1 y acá aparece el P traspuesto. Como aparece el P traspuesto, no podía ser el mismo truco de antes. Bien, no se puede hacer eso. De hecho, si ustedes se acuerdan, esto es algo que quizás no se acuerden, pero no importa. El determinante del P traspuesto, recuerden, el determinante de la matriz traspuesta, de hecho, es el mismo determinante del original. ¿Sí? Entonces, el determinante del P traspuesto no lo voy a poder anular con el determinante del P, ¿vale? No lo voy a poder hacer. Por lo tanto, el determinante de una forma bilineal no es un invariante y por eso no podemos hablar del determinante de F.
¿Bien? Pero lo que sí podemos hacer es hablar del rango de F. Esto sí que se puede hacer. El rango de F. ¿Qué es el rango de F? Si tú miráis el rango de esta matriz, recordemos que el rango de una matriz es el número de filas linealmente independientes de la matriz, ¿cierto? Si tú miras el rango de esta matriz, va a ser el mismo rango de esta otra matriz. ¿Bien? Eso es por propiedades del rango, en realidad. Oye, una observación, quizá. Yo me acuerdo que habían ciertas condiciones que podía cumplir una matriz para decir de que su respuesta era igual a su inversa. Creo que tenía que ver algo con ortogonalidad, parece. Sí, exactamente, sí. Entonces no sé si dentro de esa igualdad como para que se cumpla lo que estamos buscando. Claro. O definitivamente son demasiadas condiciones y mejor no. No, igual lo que tú estás diciendo está bien, eso es en el caso de las matrices ortogonales, justamente. Las matrices ortogonales son aquellas que el inverso es igual a la traspuesta. Entonces, en ese mundillo sí que se tiene lo que estáis diciendo, porque acá tendría el P a la menos 1. Sí. Ya. Pero en general no. Claro, en general claro. no podemos hacer eso. Vale. Bueno, la cuestión es que no podemos no podemos definir el determinante, pero sí podemos definir el rango, porque el rango sí que va a ser invariante de acuerdo al cambio de base. ¿Ya? Entonces, el rango, se puede hablar del rango de la forma bilineal, ¿ya? De acuerdo a esta construcción. Ahora, en este sentido, el rango es un poco abstracto, entonces hay otra manera de entender el rango, y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿bien? Vamos a hablar del rango de una forma bilineal. Vamos a ver qué significa el rango de una forma bilineal, precisamente qué significa eso. Entonces lo vamos a ver como desde otro ángulo ahora. Igual tienen que tener en mente que ese es como una manera súper válida de definir el rango. Es invariante por el cambio de base. Ahora, la cuestión es que para hablar del rango de una forma bilineal, para entenderlo desde este otro enfoque que voy a dar ahora, tenemos que entender que hay dos transformaciones que están asociadas a una forma bilineal. Mira, tú tomas de nuevo, tomas B, un K espacio vectorial, y tomas F, una forma bilineal ahí. Cualquiera. Ya. La cuestión es que nosotros sabemos que, mira, la F es de B cruz B y va al K. ¿Bien? Ya. La cuestión es que, como ya hemos visto en alguna de las clases anteriores, ya esto ya lo vimos en algún momento, si tú fijas, mira, si tú tomas un B fijo, si tú tomas un B en B que sea fijo, un V pequeñito, y tú miras esta transformación ahora de B, puntito, esa es un funcional lineal. ¿Sí o no? Vive en el B estrella. Es un funcional lineal. ¿Sí o no? ¿Está claro eso? ¿No está claro eso? ¿Sí o no? que calma un poco. ¿Qué? Calma un poquito, que estoy buscando. Pues, ¿existe la posibilidad de que de no usar el plumón azul? No sé si puedo. Pero déjame buscar el negro que se me perdió. Porque delante estáis usando uno negro, parece. Sí, pero aquí creo que está peor que el otro, calmado.
Yo tenía Que un ejemplo que era bueno. se veía re bien. Denme un momentito. Yo tenía otro plumón que era mejor que ese. Ay, ¿dónde quedó? Bueno, no lo encontré, pero encontré otros y creo que están peores, pero a ver si se puede, a ver si alguno funciona. Lo que quería decir es que entonces, si tú tenías un B fijo, el F de B con el puntito, este va a ser un funcional lineal, po. ¿Sí o no? No, este está peor. A ver, probamos todos los pulmones. Este está bueno. Ese es un funcional lineal, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pregúntenme si no cachan, pues, cabrón. El B estrella era el conjunto de la F que iban del espacio al cuerpo, ¿cierto? Sí, transformaciones lineales, sí. Ah, ya vale. Claro, eso es lo que llamamos el espacio dual. Sí. ¿Cachai que si tú tenías un V fijo, la F es una función que tiene dos entradas, ¿cierto? Tiene dos entradas, dos coordenadas. Pero si tú dejáis una de las coordenadas fija y la otra queda como variable, eso lo notamos así, B con el puntito. ¿Ya? Dejáis una entrada fija y la otra la dejáis variable, va a ser una función de una sola variable, pues no de dos, de una sola. Y es transformación lineal, pues entonces, y va a parar al cuerpo, por eso vive aquí, en el espacio B estrella. ¿Ya? ¿Ahí está claro o no está claro todavía? Sí, sí, ahí sí. No, no había entendido bien lo que era el puntito ese. Ya. Ya el Sí, puntito, sí, sí. el puntito significa que esa variable queda abierta. Ya esa es la notación que se ocupa. F de B con el puntito es por eso. Entonces, esta es una función que tiene solamente esa coordenada disponible. Es una función de una coordenada que va a parar al cuerpo. Ya. Esta función la vamos a anotar así. Esta es la notación que se ocupa. LF de B. ¿Bien? LF de B. Se pone LF de B. Esta es una función. Voy a anotarlo más arriba mejor. Entonces, si desglosamos quién es el LF de B, perdón. Esta es una función, es una transformación lineal que va de B en K y que toma un W y lo mandamos precisamente en el F de B con W. ¿Sí o no? Ese es el LF de B. ¿Vale? Se le anota así, pues, LF, bueno, tiene el sufijo del F porque es una cuestión que depende de la forma bilineal, depende del F. Se le pone la letra L porque es de left, es la ¿cómo se dice? Como, ¿cuál es la palabra que busco? El setting, ¿cómo se dice eso en español? Es como dejar fija la primera variable, la variable de la izquierda, por eso el left. ¿Ya? Tú dejáis fija la variable v de la primera coordenada y dejáis libre la segunda. Entonces, eso te va a dar una función que se define así. Y análogamente podía hacer lo mismo, pero con la otra, que es la right, que se anota con una R. RF de B, de W, vamos a ponerle W. Va a ser la transformación por la derecha. ¿Se entiende entonces estas dos funciones o no? ¿No tanto? Sí, sí. Ya, pues la cuestión es que, insisto, si tú tienes una forma bilineal
y fijas un vector, entonces puedes considerar tanto la versión por la izquierda como la versión por la derecha. Si fijáis un vector en la coordenada primera, va a quedar libre la segunda. O si lo fijáis en la segunda, va a quedar libre la primera. ¿Bien? Ahí podía hacer los dos juegos y por eso aparecen estas dos funciones. Depende si tú fijáis la que está a la izquierda o fijáis la que está a la derecha. ¿Y cuál dejáis de las dos libres? Aparece entonces esta versión izquierda y aparece esta versión derecha. Entonces, fíjate, tú puedes considerar solamente, y esto es lo que vamos a hacer ahora, este es el gran salto, que en vez de considerar el LF de B, simplemente consideramos el LF. Y el RF, estas son las funciones que vamos a trabajar ahora, el LF y el RF. Borro todo. Esto es lo que me interesa que quede súper claro, qué son estas funciones. Entonces, el LF, visto como función en sí misma, es una función que va de B en B estrella. Que toma un V y lo mandas en el LF de B, que definimos recién. Ya que si lo anoto con otro color, voy a usar el rojo. Va a ser, esta es la función que va de B en K. No se ve nada. Que toma un W y lo mandamos en F de B como W. No se ve nada el rojo. ¿Está claro entonces quién es el LF o no está claro quién es el LF? Dígame nomás si hay algo que no entienden. Como que te toma un valor y te lo fija y ahí te lo manda al LFDB. Sí, es una cosa así, claro. El LF es una función que va del espacio vectorial en el dual, toma un vector y lo manda a esta función que es la que como que te deja fijo la primera coordenada. Entonces el B que uno toma te lo fija en la primera coordenada del Sí, LF. Después sí, y ahí uno trabaja con la otra función. sí, exacto. Porque claro, el Ya. LF de B, este objeto de aquí, el LF te da una función, pues toma un vector y te entrega una función. Y esta función también tiene su propia definición como función, pues toma un vector y lo manda en algo. ¿Ya? Entonces el LF toma un vector y te lo entrega en una función, que es esta que anotamos así, LF de P. ¿Ya? Análogamente también existe el otro, porque el RF, que también lo voy a anotar acá, el RF toma un vector y te lo deja en una función que se define de manera súper similar al LF, pero es simétrica, ¿no? Si una fija a la izquierda, el otro fija a la derecha. ¿Se entienden estas dos cosas o no se entienden estas dos cosas? Creo que hay que verlo en la práctica. Sí, yo igual lo creo, hay que ver ejemplos. Mira, veamos, a ver, busquemos una forma bilineal. Con eso va a quedar más clarito. Ejemplo, busquemos una forma bilineal. Ya, busquemos una forma bilineal. Por ejemplo, si tomamos un caso re fácil, tomamos el B como R2, ya el espacio R2 nomás. Ya, tomemos una forma bilineal, entonces es una función que va de R2 cruz R2 y va a parar a R. ¿Y qué podemos hacer? Tomamos, voy a tomar A, B, C, D y lo mandamos en qué. O sea, díganme algo, alguna función, alguna forma bilineal, ¿qué podemos hacer?
Em, Súmalos todos nomás y chao. sí, de hecho, calmado, creo que eso no funciona bien. Este sí va a funcionar, quedémonos con esto. AC más BD. Ya, quedémonos con eso. Eso es una forma bilineal, ya tú puedes demostrar que es una forma bilineal. Bueno, en fin. Lo que quiero ver es que encuentren quiénes van a ser el LF y el RF. Me interesa que calculen estos dos loquitos, ¿ya? Háganse ese trabajo ahora. Intenten calcular el LF y el RF. De esos dos. Juegue. Profe, Dime. sabe que estoy un poco enredado en el término del LF y el RF. Ya. Supone que el LF es la de la izquierda, que tomamos Sí, la variable de la izquierda y la mandamos por la función. sí. Pero entonces en este caso sería el AB en el variable del LF. Ahí me confundí. ¿Y cómo lo opero? Si ahí me perdí. No sabría operarlo. Ya. Ya, calmado. Voy a ver si puedo hacerlo. Ya, el LF es una función que va de R2 y llega al R2 estrella. Bien, es una función que va de R2 y llega al R2 estrella. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace? Toma un vector A, B y lo manda en ¿qué? Esa es la pregunta. ¿Va a parar a qué? A ¿A la qué suma punto? de sus coordenadas.
voy a poner un signo de interrogación. Mira, el LF toma un vector a, b y lo manda en... Tiene que ir a parar a esto que aparece acá, este signo de interrogación, es una función. Lo que te va a mandar es una función. Tienes que ver cómo se define esa función. Una función que te deja la primera coordenada fija, Sí, que es la que definimos antes. eso. Chucha. Ya. Es una función, es el LF de A, B, que es una función que va de R2 en R y que toma ahora el C, D y te lo manda a esto. AC más BD. ¿Ya? Esta es toda la descripción del LF. Aquí está, el mapeo completo. Voy a enmarcar ahí en circulito. Ese es el LF. ¿Se entiende eso? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, entonces yo creo que está bien. Pero la gracia es que el A y B no cambian nunca, po, y lo único que van variando son el C y el D. Eso, sí, pues, porque dejáis la primera coordenada fija y miráis la segunda como variable. Ese es el LF. Y el RF es análogo, pues, pero lo hace al revés. Cuesta como mirarlo, como Yo creo que asumir que en sí, realidad es un poco está raro. como pasando algo, pero como que no pasa nada. Yo creo que sí es un poco raro, pero eso es. Porque Yo al digo final que Lucas entero pollo, chao, buenas noches. uno sabe que está variando el CD, pues, pero uno igual deja el A y el B ahí. Sí, exacto. Exactamente. Entonces, veamos en último, ya como para terminar el ejemplo. Mira, ¿qué pasa, por ejemplo, quiénes? Calcúlenme este ahora. El LF de 1,2. ¿Qué es eso? Calcúlense ese loquito de ahí. Pues este mismo LF y este mismo F. Sería C más 2D. Claro. Claro. El LF de 1,2. El LF, voy a usar el plumón negro a ver si apaña. El LF de 1,2 es una función que va de R2 en R, toma un C, D y lo va a mandar a C más 2D. ¿Sí o no? ¿Cacharon eso? Sí. ¿Ya? ¿Está claro para todos? Bacán. Bueno, eso es con respecto al LF y el RF. Ahora ya estamos en la hora, así que mañana vamos a ver qué onda con estas funciones, pues. Ya vamos a ver qué propiedades tienen y qué nos va a informar para la forma bilineal, ¿ya? Eso, entonces vamos a quedar aquí nomás. Estamos listos. Ya, profe, muchas gracias. Nos Vale, vemos. Gonzalo, nos Y vemos. al final. Chau. Chau. Ya. Chao, chao.